Al aire. Amigos de Pulso, feliz tarde para todos. Les damos desde ya la bienvenida a este Facebook Live que iniciamos con un invitado muy especial que seguramente muchos de ustedes conocen, que lo han visto en los medios de comunicación por muchos años. Quizás ustedes se preguntarán también en qué anda el hombre en los últimos meses, por este tiempo. Así que tenemos un tiempo agradable para compartir con el señor Pirri, a quien saludo desde ya. Y bueno, Pirri, bienvenidísimo y gracias por este espacio que nos cedió. Bueno, Sergio, muchas gracias y un saludo muy especial a toda la gente que está pendiente de este live. Para ir entrando en materia, hombre, cuéntenos un poco qué ha pasado en el último tiempo con Pirri, porque pronto, bueno, ya no lo vemos muy seguido en televisión. eh, digamos que ya los espacios de crónicas y en los que nos mostraba sus aventuras y sus viajes, no los tenemos ahorita al aire si se quiere, pero mucha gente se preguntará en qué anda Pirri. Bueno, desde que muy amablemente me echaron del canal donde trabajaba, me dediqué como a hacer los viajes que yo quería hacer, que me soñaba. Porque siento y tengo la teoría de que si uno no va ahorita, uno no sabe si en 10 o 15 años estén al paso que va el deterioro del planeta. Y con la esperanza también de que la gente viendo esos contenidos digan, oiga, hay que cuidar este planeta. Entonces he estado en África, he estado en Oceanía, he estado en la Polinesia, en la Melanesia, en muchas partes, generando contenido para mis redes sociales, Pirre Oficial. Ahí la gente que me sigue, pues más o menos me ha visto. Estaba guardando todo este material con el ánimo de hacer una serie que quería ubicar en una plataforma de streaming, pero se vino la pandemia y todo esto ha complicado mucho las cosas. Entonces estoy pensando para este año, cuando salga de una incapacidad que voy a tener de una cirugía, como reinyectar mis redes sociales con todo este contenido que tengo de 4 años de viajes. Tengo material sobre cacería ilegal en África, en 5 países, tengo exploración en unos volcanes, primero que casi nadie ha explorado en la historia y segundo que uno de ellos ya desapareció en una erupción. Y el otro está en erupción en este momento, que es en el Congo, el volcán del Niñarongo. Entonces hay un resto de material muy enfocado como al medio ambiente. La parte de la crónica periodística que hacía en el programa, pues ahora ya no tengo, cuando tenía un apoyo de un medio grande, pues tenía un equipo de periodistas, tenía presupuesto, etcétera. Y para hacer investigación, como se debe hacer con el rigor periodístico que se debe, pues hay que tener todo eso, que ya no lo tengo. Sigo saliendo en televisión, digamos que más discretamente en el canal de Red Más Televisión, que pues es un canal que la gente se lo ve por suscripción, eso baja bastante eh, El alcance. el alcance. Pero bueno, digamos que con las uñas, porque ya no tengo casi que ni presupuesto para producción, sino es lo que yo pueda generar de mis propios viajes. Pero bueno, es una manera de seguir ahí vigente, mostrando a la gente historias de la naturaleza y tomándome la vida con mucho más calma, porque antes del sabático y lo que vino después, pues en realidad yo estaba en un momento en que mi vida se me estaba volviendo invivible por la presión, por el estrés, etcétera. Entonces he decidido también tomarme la vida como con un poquito más de tranquilidad. Claro, Pirri, y precisamente sobre esa vida invivible a la que hace referencia, nosotros en los medios de comunicación, digamos que tuvimos hace año y medio unas alertas sobre la salud de Pirri. Se conoció pues la internación por cuadros de depresión, de ansiedad, que afortunadamente digamos que fue pasajera esa internación y salió adelante Pirri rápidamente, pero hablemos precisamente de qué pasó después de eso que conocimos hace año y medio. Fue en enero del 2020, cuando usted, Pirri, estuvo internado por Cuando el depresión. chiste. Exacto. Y, y queremos saber cómo fue la evolución. Actualmente, Pirri, ¿cómo se encuentra en ese sentido? ¿Y qué tanto de pronto pudo afectar esa salud mental la pandemia? Bueno, primero, la gente, pues, los que me siguen lo saben, yo fui diagnosticado con depresión clínica hace más de 8 años. Yo tengo mis bajones y mis crisis, mi vida normalmente es muy bien, me ayuda mucho la terapia, pero a finales del 2019, principios del 2020, tuve esta crisis que se conoció pues a manera de chisme y terminé dando entrevistas y hablando al respecto. Yo no soy muy de hablar de esa parte de mi vida,
Pero casualmente por estos tiempos como que se ha vuelto un poco tendencia que personas famosas salgan a contar sus problemas de depresión y yo creo que lo positivo de eso es que les sirve a otras personas para que sientan que no están solas y que lo que tienen es un problema clínico y no algo de que avergonzarse. Digamos, mis crisis van y vienen, afortunadamente cada vez menos y cada vez sé cómo más manejarlas. Y bueno, hasta ahí todo bien. Luego se vino la pandemia, que ya hay cifras alrededor del mundo de cómo eso ha afectado la salud mental de las personas, porque el encierro, la crisis económica, el estrés de las noticias, en este momento los colombianos, yo no sé cómo no nos hemos vuelto locos. Pero casualmente a mí la pandemia me trajo algo positivo y es a principios del encierro, toda la información casi que a marzo del año pasado, casi que toda la información que uno veía en los medios era de la pandemia, de la cuarentena, de la vacuna, de los virus, etcétera. Y en medio de esa saturación de información, yo vi la noticia de que ya se había hecho, eh, eh, ¿cómo se dice?, efectiva la ley del 2016, 1787 que reglamentaba y permitía el uso, la prescripción, la venta de cannabis medicinal en Colombia. Entonces, a mí me pareció que la noticia era muy importante, sobre todo porque yo no pensaba que eso fuera a llegar a nuestro país, tan godo Claro. que es, con un gobierno regodo que tenemos. Ujú. Me sorprendió. Entonces me puse a investigar, efectivamente era legal en Colombia, ahora usted un médico le puede prescribir hasta una receta, pero tiene que ser recetada por su médico y usted puede comprar esa medicina hecha en un laboratorio que tenga toda la legislación del INVIMA, todas las aprobaciones. Y bueno, me parecía maravilloso, empecé a investigar, sé que con eso tratan pacientes de cáncer que tienen problemas con la quimioterapia, niños que tienen problemas de convulsiones por la epilepsia refractaria, pacientes con fibromialgia, con dolor crónico, y entre toda la lista y de estudios, ahí decía como tratamiento para los síntomas asociados a la depresión, como la ansiedad y el insomnio. Yo, ese soy yo. Y duré un tiempo, yo no sé por qué, el primer pensamiento que se me vino no es, oye, ¿por qué no miramos nosotros, no? Porque yo he tratado, obviamente, yo he sido medicado con otras cosas. En su momento es algo que le agradezco a mi psicólogo y a mi psiquiatra porque me salvaron la vida en su momento, pero más de 8 años tomando unas medicinas antidepresivas psiquiátricas y 3 pastillas que me tomaba yo todas las noches para dormir, pues uno con el ánimo más de cuidar su cerebrito. La verdad es que cuando me encuentro eso y pido la cita, y esta podría ser una buena alternativa. Yo creo que uno, inclusive yo que siento que soy una persona de mente abierta, uno tiene como un prejuicio ahí de que si le hablan de cannabis medicinal, eso es como hippie, como de la nueva era, que eso es como entonces pedí la consulta que como era cuarentena, era virtual. Y no, no me salió un chamán, ni me salió un man ahí con plumas, ni nada, sino un médico absolutamente serio, pero con una preparación en lo que de cannabis medicinal. Me pidió, como cualquier médico, me abrió mi historia clínica, me pidió mis antecedentes, no me quitó ningún medicamento con el que yo ya estaba y empezamos a probar con formulaciones diferentes. Digamos que para la depresión me ha ayudado mucho con la ansiedad, pero yo siento que es un complemento. O sea, lo primero para mí en cuanto a depresión y ansiedad tiene que ser la terapia, mucho deporte, comer bien y tratar de dormir bien. Y ese era mi otro problema, porque cuando a mí se me desencadenó este problema por ahí en el 2013, yo dormía 1 hora y media, 2 horas. Eso era como, yo no sé si alguien vio el club de la pelea, esa sensación de que uno no sabe si está en esta realidad o en la otra, y de estar todo el día con ese sentimiento de cansancio, de mamera, de que no vale la pena nada, eso es insufrible. Entonces, claro, me tocó empezar, pero como le digo, tomar 3 pastillas diferentes, que tienen unos efectos a largo plazo que no son muy bonitos. Poder reemplazar esto ha sido fantástico y ahorita solo me tomo 4 gotas de cannabis medicinal antes de dormir, formulada por mi médico, duermo bien, duermo tranquilo y sobre todo siento una desintoxicación del cuerpo. Y eso fue lo que me pasó, ¿no? Digamos, como que yo llegué a esto un poco porque la noticia empecé a investigarla, pero por ahí derecho vi con la gente de la clínica Serenia y con los médicos de ahí y ahora pues como que salgo a decirle a la gente, mire, por lo menos contemple la posibilidad de que esto sea una alternativa más sana para los síntomas de la enfermedad que usted está padeciendo. Yo creo que Pirri hacía referencia a los tabús que hay al respecto sobre ese tema del cannabis. La gente le menciona cannabis y ya se está imaginando un montón de cosas. Y quizás algo de lo que pensará la gente es si ese tratamiento con cannabis medicinal pueda llegar a ser muy invasivo o qué efectos colaterales pueda generar, si hay efectos secundarios, si está uno englobado, quién sabe.
porque es Bueno, un pensamiento general que seguramente estará, no sé, si la cuando un pregunta poco a la es, gente para aterrizar el tema, ¿qué se siente el consumo de cannabis medicinal? bueno, si la pregunta es si no se siente trabado, no. Exacto, sí, no. Digamos como que eh, yo en la adolescencia probé cannabis. A mí la cannabis nunca me hizo el efecto relajante que tienen la mayoría de las personas, sino cuando ya lo probé, a mí tengo un problema y es que me da taquicardia y me da paranoia. Entonces tenía mis reservas porque los cannabinoides, que son el CBD y el THC, pues bueno, el THC tiene esas limitaciones de la ley porque es el que produce el high en la gente. Entonces Ujú, yo le decía al médico, ¿y será que uno al otro día no se levantará uno así? De pronto ujú. no me dará monchis por la noche, de pronto si me tomo las gotas de ese tipo de cosas. Bueno, y confieso abiertamente que en la adolescencia probé, porque pues en esta sociedad doble moralista me imagino que mucha gente no se atrevería a hacerlo, pero bueno. El ¿Probó qué, asunto perdón, Pedro? ¿Probó qué? que en la adolescencia probé la otra cannabis, o sea, Ah, ya, 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 sí, 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 sí. que afortunadamente no me gustó, pero digamos yo, eso es un tema primero que hay que separar. La cannabis recreativa es una cosa, está allá, está prohibida por la ley en Colombia, aunque cada vez se apruebe más en otros países, pero no tiene nada, no está asociada a nada con la cannabis medicinal. En Estados Unidos, por ejemplo, a los pacientes de cáncer les prescriben un cigarrillo a veces de marihuana. Aquí no está permitido, aquí solo se puede la fórmula magistral recetada por el médico. Yo empecé a tomarme estas gotas esperando a ver qué se sentía, pero en realidad lo que me preocupaba al principio era que no me sirvieran. Yo soy muy pragmático y soy muy a los Santo Tomás, o sea, a mí me tienen que demostrar con hechos que las cosas funcionan. A mí el efecto placebo no me sirve. Y dejar, digamos, de alguna manera esas 3 pastillas que me tomaba y el temor de no poder dormir, pero poco a poco fuimos reemplazándolas y a 8 meses de haber empezado el tratamiento ya no me tomo ninguna. Duermo normalmente, me da sueño a los 20 minutos de haberme tomado las gotas y no tiene ningún efecto adicional. Y hasta donde yo he oído, como formulada de esa manera, no tiene ese tipo de efectos en las personas. Yo creo que para que una cosa tuviera un efecto como el de la otra cannabis, que es la recreativa, tendrían que hacerle una vaina una muy alta en THC y yo creo que ningún médico formularía eso. Claro. Cosa que sí pasa con productos que no son prescritos por un médico, porque usted no sabe qué concentraciones tiene, ¿no? Que el aceitico que me vendieron en la calle, que mi amigo el jíbaro me vendió estas gotitas, que las gomitas, que no sé qué, esas cosas creo que sí, creo que sí ya la gente tiene que estar preparada porque eso es otro asunto. Entonces, no, pues no he tenido ningún efecto secundario. También leí mucho sobre las posibilidades de que se creara una dependencia y son mínimas, y sobre todo mínimas, por ejemplo, comparadas con, yo tomaba benzodiazepinas para la depresión y eso sí que puede generar dependencia. Entonces el riesgo es mínimo. Obvio, yo creo que una persona que pueda haber tenido problemas de adicción a la cannabis o que tenga problemas con esa sustancia, tal vez debería con cuidado y muy seguramente que si él le dice al médico es que yo tuve problemas de adicción a la cannabis, pues no le va a recetar cannabis medicinal. Claro. En comparación con esa época de ataques de pánico constante, de ansiedad, ¿esos episodios han vuelto paulatinamente en el último tiempo, Pirri? ¿O ya se han superado? Pirri está 10 puntos en ese sentido. No, yo soy como las modelos, bendecida y afortunada. Y también quiero que la gente entienda que cuando uno habla de su depresión no quiere decir que es que uno ande todo el tiempo vuelto un miércoles. No, o sea, digamos, por lo menos en mi caso, y sobre todo si uno es juicioso con la terapia y con los consejos del psicólogo y del psiquiatra, y uno le da manejo, uno puede tener una muy buena calidad de vida. Claro, hay depresiones de depresiones, hay unas depresiones clínicas que son muy duras, que mandan a la gente a la cama, que no les dan ganas de comer. Afortunadamente, si he tenido fases así, han sido de una semana máximo y he podido salir de ellas. Y claro, cuando tenía todo el estrés, cuando estaba en el canal RCN y tenía el programa grande y hacía las denuncias y me amenazaron de muerte y me tocó irme del país y me tocó aprender a vivir escoltado y esto que es un cambio muy duro para la vida y además usted con un poco de abogados encima todo asustándolo jurídicamente para que usted no denuncie a los corruptos, etcétera. Obvio, el caldo de cultivo para mí era mucho más grave y la situación era mucho más difícil. ¿Cómo no andar uno con ataques de pánico y paranoico todo el tiempo? A mí me tocó irme del país y volver. Pero obvio, me he descargado mucho de todo eso
como les decía ahorita, tratando de vivir más tranquilo. Y pues ahora, sumándole a eso esta alternativa que he encontrado, yo tengo una vida muy, muy, muy tranquila y soy muy agradecido. Y bueno, sigo ganándome la vida haciendo lo que a mí me gusta. Y yo creo que ese es el sueño de muchas personas. Claro, Pirri en alguna entrevista que ofreció el año pasado hacía referencia a que esas personas que son muy aventureras, que viajan, son esas mismas personas son las que aman mucho la vida. Pirri hacía referencia a que amaba mucho la vida y me gustaría que nos contara un poco más de ese concepto de amar la vida, aferrarse a esto que está pasando y qué ha encontrado, digamos, en esos viajes, en esas aventuras para decir, bueno, y me trato médicamente, voy al psiquiatra y atiendo las situaciones mentales que estoy atravesando. Hablemos un poco de ese concepto de amar la vida y aferrarse a ella. Bueno, hay gente que piensa que porque uno practica los mal llamados deportes de riesgo, que yo los llamaría deportes de aventura, que es que uno es un suicida o que no quiere la vida. Y creo que ese concepto se da un poco desde la ignorancia, porque si alguien, por ejemplo, supiera cuánto se prepara uno para hacer un salto en paracaídas y la cantidad de cosas y el entrenamiento que uno tiene en cuenta para no dejar nada como a la suerte, se daría cuenta que uno se cuida más que, o sea, le doy este ejemplo. Yo un día llegué al aeropuerto, me recibió el taxista y me dijo, uy, usted es el Pirris, ¿no? Que se tira de todas partes. Y yo, sí, hermano. Me dice, usted no quiere la vida, ¿no? Y me quedo mirando el man, y el man no tenía el cinturón de seguridad puesto, sino que lo tenía acomodadito ahí para que si llegaba la policía no le pusiera la multa. O sea, si nos estrellábamos, el man salía volando por el parabrisas y se mataba. Y así hay gente que piensa que uno está loco, pero coge el carro borracha. Entonces, desde ese punto de vista es que le digo a la gente, créanme, cuando uno quiere buscar tantas sensaciones, por lo menos desde mi caso, es porque uno quiere sacarle a esta vida hasta la última gota que la vida le pueda dar. Mientras yo pueda y tenga los medios, yo trataré de viajar y tener nuevas experiencias porque siento que eso es lo mejor que le puede ofrecer a uno la vida. Como que hay tantas cosas por conocer, pero a veces nosotros estamos tan encerrados ahí en nuestro cerebro que, como decía mi abuelita, el cerebro es como un paracaídas, si no se abre no funciona, que nos parece que la realidad es solo la que tenemos alrededor. Y resulta que hay un mundo de posibilidades y entre más lejos pueda uno viajar y más culturas pueda conocer, más se va a dar cuenta de todo lo que la vida tiene para ofrecer. Pero si uno no tiene la oportunidad, porque mucha gente no tiene ni el dinero ni los medios, si se permitieran salir a media hora de su ciudad, a 45 minutos de su pueblo, a través de un libro, hay una cantidad de cosas que es como, yo digo, es como cultivar algo. Es como que si usted tiene una matica y le echa fertilizante, le echa agüita, la cuida, esa matica florece espectacularmente. Pero si se queda encerrado dejando que le caiga el agua de lluvia y que nadie la cuide, pues ahí no pasa nada. Entonces, digamos como que desde un punto de vista, entre más vivo, más miedo le tengo a la muerte porque más me gusta la vida, entre más vivo. Pero creo que la vida me gusta es en el sentido de que uno la pueda vivir. Hay una frase creo que es de Oscar Wilde, que decía que la mayoría de la gente existe, pero muy pocas personas viven. Y yo pues quiero ser de esas personas que vivan. La pandemia, esos viajes, ¿cómo los afectó? Me imagino que ya los destinos no fueron internacionales, o no sé si ya de pronto Pirri aprovechó para pegarse su escapada fuera del país con la pandemia en curso, o han sido locales y destinos nacionales. Bueno, el año pasado yo había pagado un cupo en un barco para documentalistas a las Islas Galápagos para un viaje pues para generar contenido y hacer grabaciones submarinas. Y estuve a punto de perder el dinero porque ya lo había pagado desde el 2019 el cupo. Y se terminó dando un chance y terminé yendo a Ecuador vía Fort Lauderdale, bueno, un viaje además aterrorizado porque todavía no sabíamos bien cómo funciona esta cosa, no habían vacunas y logré llegar. Y fue maravilloso porque mientras todos estaban encerrados, yo tuve la oportunidad de ir y bucear en uno de los destinos más espectaculares del mundo, que es Darwin, una de las islas más alejadas del archipiélago de Galápagos. El resto estuve muy encerrado, pero ya a partir de enero de este año, que se empezaron a abrir algunas oportunidades y opciones, empecé a viajar dentro del país. O sea, yo trato de viajar a todas partes y me parece igual de valioso ir hasta las Islas Galápagos o ir hasta Tailandia que ir al cañón del río Güejar en el Meta o ir a Santa Sofía en Boyacá
o ir a los llanos orientales. Colombia está llena de posibilidades. Entonces sí he podido viajar, obvio para mí me estaba ahogando si no viajaba, eh, pero como todo el mundo, con paciencia, tratando de sacarle lo positivo. Ahora este año pues increíblemente he ido a lugares de Colombia que no puedo creer que no los conociera. Conocí en lejanías, por ejemplo, en el Meta, un pueblito que era al lado de la zona de distensión, unos lugares que uno dice, esto parece, no sé, Camboya, Laos, Tailandia, unos cañones espectaculares. Y todo eso se lo he ido recomendando a la gente a través de mis redes. Y ahora que ya siento que con la vacuna alrededor del mundo, especialmente en los países que están teniendo muy buenas campañas de vacunación, ya se abre la posibilidad de viajar y ahora es buscar con qué, pero toca viajar otra vez. Claro, claro. Pirri, usted es un personaje que hablando precisamente de las redes sociales, en Twitter genera repercusión con sus opiniones. Es un personaje público que está muy pendiente de la coyuntura nacional, que critica y participa de los temas en los que están dándose los debates más grandes en las redes sociales. Me gustaría saber su percepción de este último mes para el país que ha sido tan agitado. Ya sabemos la crisis en la que estamos y el país parece a veces cada vez más dividido, más polarizado. ¿Qué percepción tiene de este momento que está viviendo Colombia como país? Y sobre todo la gente, cómo percibe el clima social. Bueno, digamos, preferiría no hablar mucho de este tema, y hablando, ya que estamos hablando de cannabis, pero le diría, ahí está mi Facebook y ahí están como para que vean mis opiniones. Digo una cosa, digamos, me preocupa mucho que algunos medios se estén concentrando exclusivamente en lo que pareciera que el gobierno les dice tienen que decir. Entonces, si usted solo ve los noticieros de los grandes medios, usted pensará que este es un país que está llevado de los vándalos. Pero si usted va y confronta esa información con otra información que inclusive termina no viéndola es en el New York Times, en Le Figaro, en periódicos de otros países, se da cuenta que la realidad es distinta. O sea, nos están tratando de convencer de que esto, como dijo una senadora en el Congreso, que la gran mayoría de las protestas habían sido violentas. Y confrontando con las mismas cifras del gobierno, resulta que de 7.100 y pico manifestaciones, de 9.100 y pico manifestaciones, 8.100 y pico habían sido pacíficas. O sea, eso es la gran mayoría han sido pacíficas. Y eso es lo que me preocupa, que nos estén tratando de engañar mediáticamente y que estén tratando de desvirtuar la protesta pacífica y la que es justificada. Obviamente están los vándalos, los intereses oscuros de lado y lado, y una cosa que a mí me preocupa, que parece sistemático, que es de represión por parte de la policía, que yo ni culpo a la policía, digo, me parece que esos son órdenes que vienen de arriba. Entonces mi percepción es esa y espero que las dos partes sean un poquito, porque entre más pasan los días, más se enranchan las posiciones y más se escala el problema. Entonces espero que cedan por el bien de todos nosotros y haya diálogos, que a veces pareciera que no quisieran dialogar. Y esa es como mi pequeña visión rápida. Ya si quieren saber más, mi canal de Facebook, que es donde hablo de estas cosas, es Pirri Oficial. Y mi Twitter, que lo he abandonado mucho porque es que, pucha, por mi propia salud mental. Porque no hay debate. O sea, si yo escribo en Twitter algo preguntando, por ejemplo, por qué la Procuraduría está generando 500 puestos burocráticos en plena crisis, la gente que está de parte del gobierno, o que son muy uribistas o muy de ese lado, no debate, no le dice a uno, no, por esto o por lo otro, sino de una vez, es que usted es un guerrillero mamerto y de putas muy altas. Y, no, y sí, y un día uno es el guerrillero y cuando era el gobierno Santos, entonces era el paraco y no hay debate y eso es un poco desgastante. Entonces, yo creo que uno por salud mental, sea periodista, opinador o no lo sea, uno tiene que darle un descanso a las redes sociales de varias horas al día, si no es que de un par de días a la semana. Sí, me gustaría muy rápido también, sé que de pronto no quiero hacer mucha referencia a la crisis que vive el país y demás, pero hay una noticia muy reciente que surgió hoy y fue que el mismo Fernando Londoño, que es uribista recalcitrante, opinaba que lo más conveniente era que Duque diera un paso al costado, renunciara y le cediera su cargo a la vicepresidenta Marta A Lucía. Martuchis, claro, sí. ¿Qué le indica a usted que hasta el mismo uribismo, el uribismo más uribista de ese sector de la política, pues ya esté inconforme con el presidente Duque y le pida ese tipo de cosas? Yo no creo que sea un inconformismo con Duque, creo que es una maniobra de decir
cojamos a este para que se cargue, o sea, que él sea el culpable de esa reforma tributaria que trataron de meter, que él sea el culpable de todas estas cosas, y aunque nosotros hayamos sido desde atrás los que hayamos movido eso, nos desmarcamos con eso y salimos de aquí como si nada, y Sí. que allá el man lo cojan de marrano para que chupe la culpa. Entonces, pues, no sé, yo no soy, o sea, con los políticos, especialmente de este partido, hay que tomar las cosas con pinzas y mirar si detrás de cada frase no hay una estrategia y ver qué puede haber de fondo. Contesta, respuesta corta a su pregunta. No creo que no creo que le estén quitando su apoyo, sino que están haciendo ahí una pequeña estrategia. Hay gente que piensa, sobre todo por las movilizaciones del paro y el clima que se ha vivido ahí, que el fin del uribismo está cerca. ¿Usted lo ve así? No creo, no creo. Y para terminar y cerrar este tema, yo solo le diría una cosa a la gente, y sobre todo a la gente joven y a los estudiantes que en su gran mayoría se han manifestado pacíficamente y justificadamente. Es, chinos, así como han tenido toda la energía para estar todos estos días en la calle, saquen un día para inscribir la cédula y saquen otro día para votar. Pero no se concentren en el presidente, porque entonces nos dicen no, que es o Petro o el que diga Uribe. Resulta que la mayoría de los males de este país no están solo allá en el Ejecutivo, sino están en el Legislativo. ¿En qué congresistas elegimos? ¿Qué representantes a la Cámara? También en los gobernadores locales, en las alcaldías. Voten y voten bien en el sentido de que sean las ideas que a ustedes los convenzan, pero voten, porque pues mal o bien, esta es una democracia y funcionando mal o bien, lo primero que tenemos es eso. Entonces, así como han tenido toda esta energía para estar ahí demostrando su descontento, guarden un tris de esa energía para inscribir la cédula y hacer su derecho democrático, ejercer su derecho democrático de votar. Claro, Pirri. Volviendo un poco al espectro profesional, Pirri nos hacía una comparación de que tiempo atrás, cuando estaba en el canal RCN y tenía el programa de investigaciones y crónicas duras y fuertes en ese canal, pues vivía muy estresado, con paranoia, escoltado, y era algo bien tensionante. Eso de pronto nos aleja de volver a ver en la televisión a un Pirri que haga ese tipo de denuncias que ponían a hablar duro al país con lo que se emitía ahí. Bueno, nuestro programa yo creo que hizo un muy buen trabajo en la parte de denuncia y de periodismo investigativo, pero no éramos ni los únicos ni los mejores. Colombia está lleno de grandes periodistas que tristemente por estos días han echado de los grandes medios y creo que es un ataque frontal al periodismo de investigación que no le conviene al establecimiento. Yo lo pensaría dos veces antes de regresar. Y lo digo por mi propia salud mental y hasta por mi seguridad. O sea, yo no siento que uno tenga que dejar de hacer su trabajo por miedo, sería lo último, o sea, sería concederles a los poderes oscuros que han ganado, pero uno también tiene que llegar a un momento en su vida y decir, bueno, ¿y yo cómo estoy viviendo? Y yo en este momento estoy muy tranquilo y estoy tratando como de disfrutar de este planeta mientras lo tenemos. Creo que hay suficiente talento, mucho talento y talento que está ahorita necesitando trabajo para ejercer ese periodismo investigativo. Lo que pasa es que si vamos al grano, y yo quisiera ahorita hacer periodismo de investigación, seguramente me iría abocado a hacer vacas por internet para poder sostenerme y armar algún portal de internet independiente, que hay muchos muy buenos, pero que tristemente la gente en Colombia no los ve. O sea, la gente ni siquiera ve Noticias Uno, que es el mejor noticiero y el más peleado de este país. Estamos en manos de los dos noticieros del mediodía. Yo esperaría que primero se abran las posibilidades para que periodistas de investigación, como muchos muy buenos que hay en Colombia, tengan la opción de hacer esas investigaciones. Y ahí sí vería si de pronto contemplo la posibilidad de volver a ese miércoles. Ofertas no ha habido, digamos que Digamos que en algún momento me hicieron una oferta de Canal Uno, recién me echaron del otro programa, pero salí demasiado desgastado y decepcionado como para en ese momento volver. Y ahora, casi 5 años después, todavía no me siento listo para volver a eso. O sea, me encantaría seguir haciendo esa parte de mi oficio desde el documental y enfocaría mis esfuerzos en este instante a lo que debería ser más importante para todos nosotros, por encima de todo, que es el medio ambiente.
Porque es que, ¿qué nos sirve que quede nuestro presidente o que quede otro presidente o que quede la derecha o la izquierda, lo que a usted se le dé la gana si no tenemos dónde vivir? Y al paso que vamos, no vamos a tener dónde vivir, estamos acabando con la casa en la que vivimos y la gente como si nada. Pirri, usted como hombre de medios de amplia trayectoria, siento, pues claro, la reflexión que nos ha hecho y cierto malestar con lo que está sucediendo en los grandes medios de comunicación y la forma como estamos abordando quizás los grandes debates del país. Eh, ¿Dónde siente que están fallando los medios de comunicación? Ya nos hacía referencia, digamos, a que se está investigando muy poco, se le están cerrando las puertas a los periodistas investigativos, pero desde su perspectiva, ¿qué se debe cambiar? ¿Cuál es el problema más urgente a abordar? Es que es o sea, digamos, a ver, un noticiero o un medio de comunicación le pertenece a un grupo económico y el grupo económico nunca va a publicar nada que no le convenga. Y si ese medio económico está en muy buena relación con el Estado, pues entonces termina volviéndose, a ver, en un medio de comunicación no hay necesidad de mentir para manipular la información. Si yo a usted le hablo el 70% del noticiero de los vándalos y un 10% le hablo de los problemas del país, de la corrupción y de los excesos de la policía, pues a usted le va a parecer que este es el problema y que esto no es un problema. Es muy fácil. Necesitaríamos primero que el país haga esta polarización tan berraca en la que está, porque eso polariza todo, polariza desde la opinión de nosotros los ciudadanos hasta la posición de los medios, y los medios tienen que tomar partido y entonces se van hacia su lado. Si tuviéramos un país menos polarizado, seguramente tendríamos las opciones de que los medios pudieran hablar más libremente. Eh, pero necesitamos también, por ejemplo, en otros países, pues hay unos grandes medios económicos que son del Partido Republicano y entonces apoyan estos noticieros, y otros del Partido Demócrata y apoyan estos noticieros. O sea, hay presupuesto para el New York Times de la misma manera que hay para el Financial Times, etc. Acá no, acá solo hay presupuesto porque los únicos que tienen dinero son los grandes grupos económicos para esos medios. Entonces, mientras no haya un grupo económico o un poder económico que pueda financiar un medio que les haga contrapeso, pues esto no sé en qué momento se va a arreglar, porque un periodista puede llegar, tener toda la vocación, decir a mí no me untan, a mí no me van a censurar, pero el día que le den su puestico, bien difícil que está, y haga la nota para el noticiero y el director le diga, no, usted tiene que decir esto y no eso, pues al man le toca decidir, hago caso o me quedo sin trabajo. Y eso es muy difícil en un país donde la gente está quedándose sin oficio. Entonces, creo que estamos en una situación muy difícil y la verdad no veo cuál sea la salida pronta a eso. Y también que la gente o el colombiano de a pie no lo veo muy cercano a pagar por periodismo de calidad, no tiene esa cultura entre comillas, financiar ese periodismo, de apoyarlo. Ya hacía referencia usted a ese tipo de vacas y movimientos que se están dando por las redes sociales, pero no terminan siendo determinantes para que sea un ejercicio masivo y Es, bien par es representativo. parte de nuestro círculo vicioso como sociedad. Somos una sociedad ignorante porque no nos dan educación y una sociedad pobre porque no nos dan trabajo. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues la inmensa mayoría de la gente en Colombia que está en la clase más pobre y que se mata toda la semana trabajando si es que tiene puesto, pues lo único, ellos no entran a internet, eso, de pronto la gente más joven sí, pero los demás siguen llegando a ver el noticiero del canal grande, las telenovelas, etcétera, y esa es la información que les llega. Eh, si nuestro nivel cultural y nuestra educación no aumenta, no vamos a generar una buena porción de la población que exija y demande buena información. Entonces, además, los colombianos nos han traído así desde hace tanto tiempo que el colombiano se forma su opinión a partir de la cadena de WhatsApp. No sabe qué es verificar. Y solo es que de la cadena de WhatsApp o del titular porque no lee y eso sume el problema de que llegó entonces esto de los medios digitales y no han podido encontrar la manera de monetizar sin que la gente se inscriba. Entonces como tenemos la tormenta perfecta para la crisis de los medios de comunicación. Claro. Pirri, muchísimas gracias por este espacio que tuvimos. Agradable, como siempre, conversar con usted y deseamos pues que los tiempos que vengan estén llenos de éxitos y de tranquilidad, como usted nos ha insistido en varias partes de la entrevista, que está tranquilo, está viviendo bien y ese es el propósito pues que tenemos todos, ¿no? Bueno, a usted me deja hacer una cuñita Por antes de favor, por favor. despedirme.
Lo que pasa es que desde que estoy trabajando con la clínica Serenia, pues entonces en este mood de ayudar, de empujar para que la gente le dé la opción a la cannabis medicinal, este mes hay una campaña de responsabilidad social que me parece que a mucha gente le podría interesar. Hay 3.000 citas disponibles, que son gratuitas, que las van a donar más de 21 clínicas e IPS de una campaña que se llama Cannabis Medicina para tu Vida. Está especialmente enfocada a pacientes con cáncer y a pacientes con fibromialgia y dolor crónico de origen o canceroso o nervioso, que son pacientes que creo que necesitan de verdad de estas citas y a través de eso de pronto de la medicación. Si a la gente le interesa, solo tiene que entrar a una página que es www.cannabismedicinaparatuvida.com o llamar a un teléfono, eso es hartísimo, pero lo voy a dar, que es 333-0333-191 y ahí les dan la información y la agendan la cita gratis. Entonces, pues creo que es una buena oportunidad para que muchas personas que de pronto ven muy lejano eso o dicen, yo no sé si eso será para mí, se den al menos la oportunidad de tener la cita y pensar si es una opción o no y pensar en la cannabis medicinal como la solución médica que ya desde hace muchos años en países del primer mundo ha sido aceptada y que ahora ya es legal en Colombia. Muy bien, Pirri, ahí está la invitación entonces para toda la gente y de nuevo un abrazo y muchos éxitos. A ustedes, muchas gracias por la invitación y cuídense mucho. Feliz tarde para todos los seguidores de Pulso. Muchas gracias por acompañarnos en este Facebook Live y nos reencontramos en una próxima ocasión. Un abrazo.